A continuación estudiaremos el capítulo 12, que se llama Vibraciones en macromoléculas. El estudio de las vibraciones moleculares es fundamental para comprender las propiedades estructurales y dinámicas de las moléculas. A través de técnicas espectroscópicas como la espectroscopía infrarroja y Raman, es posible identificar grupos funcionales, analizar cambios conformacionales y monitorear reacciones químicas. Ambas técnicas se basan en la interacción de la luz con la materia, pero difieren en los principios físicos que permiten detectar las transiciones vibracionales. En este capítulo exploraremos los fundamentos teóricos de estas metodologías, sus complementariedades y su aplicación en el análisis de sistemas químicos y biológicos. Hasta ahora hemos considerado únicamente fenómenos espectrales en las regiones visible y ultravioleta del espectro. En esta región espectral, la interacción entre la luz y moléculas provoca transiciones entre niveles de energía electrónicos y altera las poblaciones de dichos niveles. Las moléculas también presentan movimientos vibracionales característicos que son influenciados por longitudes de onda mucho mayores, típicamente en el infrarrojo lejano o en la región rojo intenso. Dado que la energía asociada a la longitud de onda se define como Hc sobre lambda, esto significa que la diferencia de energía entre niveles vibracionales es mucho menor que la correspondiente a los niveles electrónicos. Recordemos que h es la constante de Planck y c es la velocidad de la luz. En principio, podría esperarse algún tipo de acoplamiento cuando ocurren transiciones entre niveles de energía electrónicos y vibracionales. Sin embargo, este no es el caso, ya que las transiciones electrónicas ocurren mucho más rápidamente que las escalas temporales de los movimientos nucleares. Los núcleos son considerablemente más lentos en comparación con los electrones, en el orden de 10 a la menos 16 segundos contra 10 a la menos 13 segundos. Por lo tanto, se puede asumir que los núcleos permanecen estacionarios durante una transición electrónica. Esto se conoce como el principio de Frank-Condon. Un análisis de las vibraciones moleculares utilizando mecánica cuántica fue presentado previamente en el capítulo 7. En dicho tratamiento, el movimiento vibracional se aproximó mediante un oscilador armónico, es decir, esencialmente átomos conectados por resortes. Antes de considerar los aspectos experimentales de la espectroscopía vibracional, deben recordarse los siguientes puntos relevantes. Un análisis detallado de los 3N modos normales de vibración de una macromolécula no es posible. No obstante, en algunos casos límite, estos modos normales están dominados por el movimiento de uno o de un número restringido de enlaces químicos. Por ejemplo, en un doble enlace de carbono y oxígeno, en estos casos el modo normal presenta la misma frecuencia característica en diferentes moléculas. Los niveles de energía del oscilador armónico están dados por la relación E igual N más un medio por HB, donde E es la energía, B es la frecuencia y N es el número cuántico vibracional, que puede ser 0 o un número entero positivo. La frecuencia característica del movimiento de enlace del oscilador armónico es B igual 1 sobre 2pi raíz cuadrada de K sobre mu, donde K es la constante del resorte que representa esencialmente una medida de la rigidez del resorte, y mu es la masa reducida del sistema, la cual es un promedio ponderado de las masas de los átomos involucrados en el modo normal. Como se muestra en la ecuación de la energía, los niveles de energía están espaciados uniformemente con separaciones de HV. Cuanto mayor es la constante de fuerza K, más rígido es el resorte y mayor es la separación entre los niveles de energía vibracional. Para el oscilador armónico, las consideraciones de la mecánica cuántica solo permiten cambios de n más a menos 1. Como se discutió en el capítulo 7, en moléculas reales el movimiento vibracional se desvía del modelo armónico simple a altas energías y los niveles de energía se vuelven más cercanos entre sí en la parte superior del pozo de potencial. Sin embargo, para la mayoría de las moléculas a temperatura ambiente, el oscilador armónico es una buena aproximación del movimiento vibracional. La diferencia de energía entre distintos niveles de energía vibracional es de aproximada 100 Joule por mol. Esto corresponde a luz en la región del infrarrojo, con una longitud de onda de aproximadamente lambda 1 milímetro. Cuando se discuten los espectros vibracionales, generalmente se usan los números de onda B en lugar de la longitud de onda. El número de onda es simplemente recíproco de la longitud de onda. O sea, sería B igual 1 sobre la longitud de onda. Los cálculos de mecánica cuántica indican que existen reglas de selección que rigen las transiciones entre los niveles de energía vibracional. Para que ocurra absorción de luz,
La vibración debe provocar un cambio en el momento dipolar eléctrico. Recordemos que un momento dipolar es simplemente una medida del desequilibrio de cargas dentro de una molécula. Por ejemplo, HCl tiene un momento dipolar permanente porque el hidrógeno posee una carga parcial positiva y el cloro una carga parcial negativa. Por otro lado, el hidrógeno, el H2 de hidrógeno, no tiene un momento dipolar permanente porque no existe un desequilibrio neto de carga. Desde el punto de vista práctico, es importante notar que el agua tiene un momento dipolar y absorbe luz en el infrarrojo de forma muy fuerte. Por lo tanto, es muy difícil medir la absorción infrarroja de macromoléculas en agua, ya que la absorción-emisión de la molécula se ve significativamente enmascarada por la del agua. En algunos casos se puede usar una combinación de agua con agua adulterada para sortear parcialmente este problema, pero esto restringe severamente el uso de la espectroscopía infrarroja en sistemas biológicos. En algunos casos se emplean películas secas o películas hidratadas, aunque estas condiciones están lejos de reproducir el entorno biológico natural. Existen dos métodos experimentales disponibles para medir espectros infrarrojos. Uno es esencialmente el mismo que el espectrofotrómetro de luz visible ultravioleta discutido anteriormente. Se hace pasar luz infrarroja a través de la muestra y se mide la absorción. La única diferencia es la fuente de luz, que típicamente es un alambre incandescente, y el detector, que suele ser un termopar. Este método ha sido en gran medida reemplazado por los métodos de transformada de Fourier. Básicamente, en las mediciones infrarrojas por transformada de Fourier, un haz de luz se divide en dos y solo la mitad de la luz atraviesa la muestra. La diferencia de fase entre las dos ondas genera interferencia constructiva y destructiva, lo cual permite medir la absorción de la muestra. Las ondas se escanean rápidamente sobre una región específica del espectro y múltiples escaneos se promedian para crear el espectro final. Entonces, la espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier tiene la siguiente característica. Es una técnica usada para analizar cómo las moléculas absorben la luz infrarroja. Funciona con un haz de luz infrarroja que se divide en dos caminos. Uno pasa por la muestra y el otro no. Las dos ondas se vuelven a juntar creando una interferencia. Estas interferencias cambian según las moléculas presentes en la muestra. Con una transformada de Fourier se convierte esta información en un espectro infrarrojo. Lo que se obtiene es un espectro infrarrojo que muestra qué enlaces vibran y por tanto qué grupos químicos hay, porque la vibración de los enlaces va a depender de los distintos grupos químicos. Entonces, este método va a ser capaz de captar los distintos grupos químicos que van a estar presentes. Tiene una ventaja clave que es más rápido y sensible que los métodos infrarrojos clásicos. Existe otro método para estudiar transiciones entre niveles de energía vibracional que utiliza un concepto aún no discutido. Además de absorber la luz, las muestras también dispersan luz. La cantidad de luz dispersada alcanza su máximo a 90 grados respecto a la dirección del haz incidente. La mayor parte de la luz dispersada tiene la misma frecuencia que la de la luz incidente. A esto se llama dispersión de Rayleigh. Acá vemos un cristal opalescente que está sufriendo dispersión de Rayleigh. Tenemos que se ve de color azul por un costado, pero la luz que pasa a través de él es naranja. A nivel molecular, el campo eléctrico de la luz perturba la distribución electrónica, pero no ocurren transiciones entre niveles de energía, por lo que la molécula retorna inmediatamente a su estado no perturbado. Esta dispersión es inversamente proporcional a la cuarta potencia de la longitud de onda, por lo que la dispersión es mucho mayor a longitudes de onda más cortas. Esta es esencialmente la razón por la cual el cielo es azul. Las longitudes de onda más cortas del espectro visible, el azul, se dispersan más que las más largas, el rojo. La dispersión de Rayleigh se observa en todas las longitudes de onda. La intensidad de la luz dispersada está relacionada con la polarizabilidad de la molécula, es decir, con qué facilidad puede desplazarse la carga electrónica dentro de la molécula para hacerla más polar. Un pequeño número de moléculas retorna a un nivel de energía vibracional diferente después de la dispersión. Este nivel vibracional puede ser más alto o más bajo que el estado inicial. Como resultado de este cambio de nivel energético, una parte de la luz dispersada tendrá una frecuencia ligeramente inferior o superior a la de la luz incidente. A este fenómeno se le denomina dispersión Raman, en honor al científico indio que lo descubrió. La línea de Rayleigh es muy intensa, pero se puede detectar a una dispersión mucho menos intensa a una frecuencia inferior a la de la luz incidente. Esto ocurre porque la luz incidente promovió a la molécula a un nivel de energía vibracional superior. Estas líneas se llaman líneas de Stokes y están representadas acá en este
en este perfil energético, y además están representadas acá en el gráfico en rojo, donde lo estamos viendo acá. Una fracción aún menor de la luz dispersada ocurre a una frecuencia superior a la de la luz incidente, porque la energía se añade a la luz incidente debido al movimiento de las moléculas hacia un nivel de energía vibracional inferior. Estas se llaman líneas anti-Stokes y están representadas acá en este perfil energético, y la vemos representada acá en el gráfico. La mayoría de las moléculas se encuentran en su estado vibracional fundamental a temperatura ambiente, por lo que la observación de líneas anti-Stokes es rara. Un montaje típico para medir la dispersión Raman se muestra acá en la figura 12.1. Acá podemos ver que tenemos un láser, después tenemos la muestra, tenemos este espejo al final de la celda, que sirve para hacer pasar la luz por la muestra una segunda vez, así aumentando la longitud del trayecto óptico de la celda. Acá tenemos un espejo colector que está diseñado para recoger la mayor cantidad posible de luz dispersada a 90 grados del haz de luz incidente. Después tenemos un monogramador y después tenemos el detector. Se necesita una fuente de luz muy intensa para obtener esta dispersión, ya que solo una pequeña fracción de la luz dispersada muestra un cambio de frecuencia. La invención del láser ha permitido realizar estos experimentos de forma rutinaria con luz visible e incluso ultravioleta, aunque los láseres UV son costosos. Antes del uso de láseres se utilizaban lámparas de arco muy grandes. Además, se requieren concentraciones elevadas. Sin embargo, la dispersión Raman no necesita que la luz tenga una longitud de onda comparable a la energía de transiciones vibracionales, ya que es un fenómeno de dispersión en contraste con la espectroscopía de absorción. La espectroscopía Raman tiene dos ventajas principales sobre la espectroscopía infrarroja para estudiar transiciones entre niveles de energía vibracional. No se requiere un momento dipolar permanente. Solo es necesario que la polarizabilidad de la molécula cambie entre los diferentes niveles de energía vibracional. Se puede usar luz visible en lugar de luz infrarroja, por lo que los espectros Raman se pueden obtener fácilmente en agua, también se pueden obtener en cristales y películas. Como se indicó anteriormente, las desventajas principales son que, dado que la intensidad de las líneas Raman es muy débil, se requieren fuentes de luz intensas y altas concentraciones de la molécula de interés. La espectroscopía Raman e infrarroja deben considerarse complementarias, ya que la espectroscopía infrarroja depende del momento dipolar permanente y la espectroscopía Raman de la polarizabilidad. Usualmente, pero no siempre, una transición vibracional se observa en uno u otro, pero no en ambos. Hasta ahora hemos asumido que la longitud de onda de la luz excitante para la espectroscopía Raman no está cerca de una banda de absorción. Si la longitud de onda coincide con la banda de absorción de una transición electrónica, se produce un gran aumento en la intensidad del espectro Raman. Básicamente, esto se debe a que una banda de absorción electrónica es una superposición de muchos modos vibracionales. A veces esto puede observarse directamente en el espectro de absorción electrónica mediante una estructura fina en los picos. Esencialmente, la alteración de la población de los niveles vibracionales dentro de la banda de absorción electrónica es responsable del aumento de la intensidad del espectro Raman. Determinar el espectro dentro de la banda de absorción electrónica se llama espectroscopía Raman de resonancia. La ventaja de la espectroscopía Raman de resonancia es que se pueden usar concentraciones más bajas y el espectro se simplifica, porque solo se observan las líneas intensificadas. Actualmente estas mediciones se realizan principalmente en la región visible del espectro. En sistemas biológicos esto significa que pueden estar presentes cromóforos como los hemos o el retinal. La espectroscopía infrarroja ha sido una herramienta útil para determinar la estructura de moléculas orgánicas durante muchos años. Esto se debe a que tipos específicos de enlaces o grupos químicos tienen frecuencias vibracionales características. Algunas de estas frecuencias de grupos se presentan en la tabla 12.1. Acá podemos ver algunos de estos grupos, por ejemplo, podemos ver los carbonilos 1730, grupos, por ejemplo, de benceno 3060, y esto lo podemos colocar en este otro gráfico de acá, donde podemos ver que podríamos colocar estos distintos grupos en distintas partes del gráfico como tal. Los espectros infrarrojos a menudo se conocen como huellas digitales de la molécula y existen grandes recopilaciones de datos disponibles. Al analizar un espectro infrarrojo, resulta útil superponer el diagrama mostrado sobre el espectro para identificar los grupos funcionales. La región del espectro infrarrojo de 1200 a 700, este que está acá, se denomina región de la huella dactilar. Esta región se caracteriza por la gran cantidad de bandas infrarrojas que contiene. En esta región se encuentran diversas vibraciones, como estiramientos de enlaces sencillos, CO, CC, CN.
vibraciones de flexión de SH y algunas bandas de vidas anillos de benceno. La región de la huella dactilar suele ser la más compleja y confusa de interpretar y suele ser la última sección del espectro en interpretarse. Sin embargo, su utilidad reside en que sus numerosas bandas proporcionan una huella dactilar para una molécula. Aquí les muestro algunos espectros vibracionales de algunas moléculas sencillas. Por ejemplo, acá tenemos de octano, de 1-octena, 1-hexino y acá tenemos el tolueno. Vamos a ver que estas moléculas son sencillas, tienen solamente carbonos, hidrógenos. En este caso del octano, tenemos acá varias vibraciones debidas a los grupos CH. Tenemos acá en el octeno que se va a repetir esta vibración debida al grupo CH en el mismo lugar, un lugar muy parecido, 2971, 2863, por casi los mismos valores acá. Y lo mismo va a pasar con el hexino, que tiene también ese pico en este lugar. Pero acá, por la presencia de un doble enlace, van a aparecer algunos picos que aquí no aparecían. Y acá, por la presencia de un triple enlace, van a aparecer otros que acá ni acá aparecían. En el caso del tolueno vamos a ver algunos picos que son característicos del benceno y los grupos propios del tolueno. Acá podemos ver otros espectros vibracionales para otras moléculas un poco más complejas, como 2-butanona, butilildehído, etilbenzoato y el ácido hexanoico. Vamos a ver que todas estas moléculas tienen grupo carbonilo. Entonces ese grupo carbonilo de todas ellas va a estar aquí en este lugar, en 1715, con esta señal, que se va a repetir acá, casi en el mismo lugar, 1731, acá 1726, acá 1721. Entonces, vemos que la presencia de grupos idénticos en distintas moléculas van a dar vibraciones en lugares muy parecidos. El resto del espectro, pues como son moléculas diferentes, bueno, van a cambiar y eso nos va a dar una idea de cómo es la molécula grupo por grupo. En el caso de las moléculas biológicas, los cambios en las frecuencias de grupo pueden utilizarse para obtener información sobre la estructura secundaria de las moléculas. El carbonilo del enlace amida en proteínas es particularmente útil para determinar la estructura secundaria. El modo normal de estiramiento, conocido como modo amida 1, el que aparece acá, de carbonilo, ha demostrado tener una frecuencia específica asociada a hélices alfa, láminas beta y otras estructuras características. Técnicamente este modo normal no es solo el estiramiento del carbonilo, también involucra algo de flexión del ángulo CNH. Esto se determinó estudiando péptidos modelos en los cuales se pudieron realizar mediciones precisas y cálculos teóricos de modos normales. Los números de onda aproximados para las tres estructuras comunes en proteínas son las alfa-hélices 1650 cm-1, láminas beta 1632 y 1685 cm-1 y los random coil 1658 cm-1. Si observamos algunos de esos valores acá, en estas cuatro proteínas, en inmunoglobulina G, con canavalina A, tripsina y lisozima, podemos ver acá las hélices en estos valores que son aproximadamente de 1650, como indicamos acá, y podemos ver acá un poco más a este lado, o sea, aquí podemos ver la simbología para guiarnos, que están las beta sheets en 1630 y tanto, en uno de estos valores. ¿Bien? Además podemos ver también que la intensidad de las hélices y los beta sheets va a provocar diferencias en los espectros de las cuatro proteínas. Por ejemplo, si nosotros comparamos acá tripsina, que es esta proteína, con lisozima, que es esta proteína, vamos a ver que bueno, la tripsina tiene mucho más componente de beta sheet, lo cual se refleja en que el pico de la beta sheet está más elevado que el de la alfa hélice. En el caso de lisozima vemos que la hélice está mucho más incrementada, o sea, pero la estructura de la lisozima es bastante más de hélice. Si vemos entonces de manera global los espectros, estos espectros se diferencian bastante debido a estas componentes y eso se puede detectar en los espectros vibracionales. Para proteínas completas se ha adoptado un enfoque más empírico. El enfoque más exitoso usa estructuras conocidas para calibrar las mediciones de frecuencia vibracional. El espectro vibracional del enlace amida en una proteína es complejo debido a la presencia de muchos enlaces amida en entornos distintos. No obstante, el espectro puede deconvolucionarse para proporcionar información sobre la cantidad y los tipos de estructuras secundarias presentes. La suposición común es que la frecuencia vibracional observada es una combinación lineal de las frecuencias asociadas a las diversas estructuras secundarias presentes, con cada frecuencia específica ponderada por el porcentaje de cada estructura. Algunos resultados típicos se muestran acá en la tabla 12.2,
comparados con la estructura conocida de la proteína y estimaciones de estructuras secundarias por dicotomismo circular. Observemos esta tabla. Acá tenemos, por ejemplo, el caso de la hemoglobina por infrarrojo, por rayos X y por dicotomismo circular. Si vemos estos tres, bueno, vemos que es parecido, la proporción de alfa hélices es la más elevada en los tres casos. Sin embargo, por infrarrojo se detecta algo de beta sheet que no existe en la estructura de rayos X. Lo mismo pasa si vemos el caso de la hemoglobina, o sea, también detecta que lo más preponderante es el alfa hélice, como sucede en rayos X, y lo mismo vemos si analizamos cada caso, infrarrojo, rayos X y dicotomismo circular, observamos, bueno, que la tendencia siempre se mantiene correcta. Acá es importante notar que por rayos X nosotros tenemos la estructura exacta, nosotros tenemos la estructura que obtenemos en un cristal con los detalles atómicos, por lo tanto, una vez que tenemos esa estructura podemos compararlo con lo que se observa en infrarrojo. Y eso nos quiere decir, como hay cierta coincidencia, eso quiere decir que aquellas estructuras que no tenemos rayos X, por infrarrojo podemos tener una idea de cuánto es la proporción de alfa hélice y beta sheet sin tener la estructura con tanto detalle como lo que nos da los rayos X. Eso nos demuestra la utilidad de los espectros vibracionales cuando no tenemos rayos X. Bien, la espectroscopía de Raman ha sido particularmente útil para estudiar la estructura secundaria de proteínas, ya que se pueden utilizar soluciones acuosas y en modo amida 1 aparece como una banda espectral bien aislada de otras bandas proteicas, o sea, en la parte 1630 a 1700. Bueno, la Raman puede usar soluciones acuosas, sabemos que el espectro infrarrojo no. En modo amida 1 es la frecuencia vibracional más usada como indicador de estructura secundaria, pero también se han identificado otras bandas relacionadas con la estructura. La estructura de los ácidos nucleicos también puede investigarse mediante espectroscopía vibracional. Las vibraciones de las bases y los grupos implicados en el enlace de hidrógeno son especialmente sensibles a la estructura secundaria. La mayoría del trabajo con ácidos nucleicos se ha hecho con espectroscopía Raman. Por ejemplo, la desnaturalización, el melting de ADN y ARN se puede seguir fácilmente, y las frecuencias vibracionales específicas aportan detalles moleculares sobre este proceso. Los diferentes tipos de hélice formadas por el ADN pueden distinguirse. Se establecen estándares con estructuras conocidas que luego se utilizan para determinar las estructuras de muestras desconocidas, es decir, la cantidad de distintos tipos de estructuras presentes. Por ejemplo, acá vemos los espectros Raman de un poli GC contra un poli GC en soluciones de agua adulterada en presencia de distintas concentraciones de cloruro de sodio, y vamos a ver que presentan se ven diferencias debido a las diferentes conformaciones de nucleótidos en estructuras secundarias de ADN Z y ADN B. Recuerden que ADN Z y B son diferentes, o sea, son hélices pero que tenían ciertas diferencias, lo vimos en un capítulo anterior. Entonces acá tenemos el ADN B y el ADN Z, como son diferentes conformacionalmente, ellos van a tener diferentes espectros vibracionales determinados por Raman. Y esa diferencia, bueno, está puesta acá, y bueno, podemos ver que las diferencias se puede sacar un espectro con las diferencias también. Hablemos de la espectroscopía Raman de resonancia. Las proteínas hemo han sido ampliamente estudiadas mediante espectroscopía Raman de resonancia. Son muy comunes en la naturaleza y presentan una absorbancia intensa en la región visible del espectro debido a la estructura del anillo porfirínico. Se pueden obtener excelentes espectros Raman a concentraciones muy bajas, a menudo en el rango micromolar. Los espectros vibracionales obtenidos son característicos de la estructura del anillo de porfirina. Sin embargo, los modos normales de frecuencia más alta, 1350 a 1650 centímetros al menos 1, son muy sensibles al estado del átomo de hierro unido a la porfirina. Por tanto, estas frecuencias pueden establecer el estado de spin y los estados de coordinación de hierro en ambos estados de oxidación. También se puede detectar la unión de ligandos al hierro y la distorsión del esqueleto porfirínico. Como ejemplo, en la figura 12.2, acá a la izquierda, se muestra la región de alta frecuencia del espectro para la mioglobina en su forma desoxigenada y unida a CO. La mioglobina es una proteína que se usa para el transporte de oxígeno en algunos organismos, función que realiza la hemoglobina en los humanos. Los desplazamientos de frecuencia en los espectros vibracionales entre estas dos formas de mioglobina son fácilmente discernibles, lo cual se puede ver acá en las diferencias de algunas señales. Algunas señales que están en el deoxi están corridas cuando colocamos el CO. Los detalles de la unión de ligandos en la hemoglobina han sido un objetivo frecuente de la espectroscopía Raman. Como ejemplo, se puede considerar el estudio de un mutante de ocurrencia natural denominado hemoglobina M iguate.
Este mutante presenta una tirosina en lugar de una histidina en la cadena alfa. El espectro Raman de resonancia de la tirosina se determinó mediante dispersión de radiación de 244 nanómetros y el espectro Raman de resonancia del grupo HEMO se obtuvo utilizando dispersión a 406 y 441 nanómetros. Los espectros Raman en el ultravioleta de la hemoglobina normal y la hemoglobina M-IWATE se muestran acá en la figura 12.3. Acá tenemos en el A la IWATE, en el B tenemos la normal. Y acá también tenemos el espectro de diferencia. Acá tenemos que las vibraciones observadas en el espectro de diferencia se atribuyen a la tirosina adicional que existe en el mutante. Por comparación con compuestos conocidos, se demostró desde estos perfiles que estamos viendo acá, sin dar detalles de cómo se hizo, pero esto se obtuvo con estos perfiles, se demostró que la tirosina se encuentra desprotonada en el mutante y está unida al grupo hemo con hierro 3 en la subunidad alfa. El efecto de esta unión sobre la estructura general del hemo se determinó a partir de los espectros Raman de resonancia en el rango visible. Además, la reducción de hierro 3 a hierro 2 provocó la desaparición de las vibraciones de la tirosinato y se pudo demostrar que un residuo de histidina se coordinaba al grupo hemo con hierro 2. Este estudio es un buen ejemplo de cómo la espectroscopía vibracional puede utilizarse para elucidar la estructura detallada de las interacciones ligando-proteína. Nótese que cuando hablamos de presencia de hierro 3 o hierro 2, los hierros los podemos ver en la estructura por rayos X, pero conocer sus estados de oxidación es algo más complejo, o sea, no es posible saber eso con los rayos, con las estructuras que obtenemos por rayos X. Por lo tanto, tener una metodología que tenga sensibilidad a ese tipo a los estados de oxidación es muy importante y eso se puede obtener con la espectroscopía Raman. Una de las ventajas de la espectroscopía vibracional es que los cambios sutiles en el entorno electrónico pueden relacionarse con cambios estructurales que pueden ser difíciles de observar mediante métodos más directos, como la cristalografía de rayos X. Esta característica se ha utilizado para dilucidar el proceso catalítico de reacciones enzimáticas. Como ejemplo, considérese la enzima dihidrofolato reductasa, DHFR, que estudiamos previamente en el capítulo 10. La reacción que cataliza convierte el 7,8 dihidrofolato en 5,6,7,8 tetrahidrofolato mediante la transferencia de un ion hidruro que viene desde un NADPH al carbono C6 y la adición de un protón de disolvente al nitrógeno N5. Básicamente es lo que tenemos representado, o sea, el cambio está en esta zona que encierra acá en los círculos rojos. Una cuestión mecanística importante se centra en el estado de protonación del N5 del dihidrofolato. ¿Está el nitrógeno protonado antes de la transferencia del hidruro o se agrega el protón después de dicha transferencia? Esa es una pregunta a resolver. Una respuesta a esta pregunta la proporciona la espectroscopía vibracional. La espectroscopía Raman mostró que una vibración de estiramiento N5C6 cambiaba a protonarse el N5, desplazándose de 1650 a 1675 centímetros a la menos 1. Esto se estableció mediante el uso de compuestos modelos, efectos isotópicos en el espectro vibracional y cálculos teóricos. Con base en estos amplios estudios de sistemas modelos se determinó que el N5 no está protonado en el complejo de HFR dihidrofolato a pH neutro, pero sí está protonado en el complejo de HFR dihidrofolato NADP+. Una titulación de pH indicó que el pK del N5 es de 6,5 en este complejo, en comparación con 2,6 cuando el sustrato no está unido a la enzima. En la reacción real está presente el NADPH en lugar del NADP+, por lo que se asume implícitamente que el complejo estudiado es un buen modelo para la reacción catalítica. Así, el N5 puede protonarse mucho más fácilmente cuando es parte del complejo enzima NADP+. Desde el punto de vista de la catálisis enzimática, este resultado implica que la población de sustrato protonado en el N5 es 4 órdenes de magnitud mayor en el entorno de la enzima. La carga positiva en el N5 también haría que el C6 fuera más positivo y presumiblemente facilitaría mucho más la reacción de transferencia del hidruro que si el N5 no estuviera protonado. Por lo tanto, gran parte del efecto catalítico de la enzima aparentemente se debe a que proporciona un entorno que estabiliza el sustrato protonado antes de la transferencia del hidruro. Una explicación estructural para esta estabilización no es obvia,
el N5 se encuentra en una región hidrofóbica de la proteína y no hay cargas negativas convenientemente cercanas que pudieran estabilizar la especie protonada. Sin embargo, se ha demostrado que ocurren cambios conformacionales en la proteína como parte del mecanismo general de acción de la enzima, y estos cambios podrían ser la fuente de dicha estabilización. En cualquier caso, la espectroscopía Raman ha proporcionado una visión única del proceso catalítico. El capítulo 2 termina con la sección conclusiones dando un último ejemplo bastante complejo de describir. La espectroscopía vibracional también puede utilizarse para monitorear procesos biológicos complejos. Por ejemplo, un estudio reciente monitoreó la evolución del oxígeno durante la fotosíntesis. El oxígeno se genera por la oxidación del agua en un sitio con un clúster de Mn4, manganeso 4, Ca, calcio o 5. O sea, sería un clúster que contiene 4 manganesos, un calcio y 5 oxígenos, como está representado acá. La evolución del oxígeno se inició con una lámpara de destello y se siguieron los cambios de absorción a 1400 y 2500 centímetros a la menos 1 en función del tiempo, utilizando espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier. Esas bandas espectrales están asociadas con reacciones o cambios en las interacciones de grupos carboxilato y con cambios de la polarizabilidad de enlaces de hidrógenos fuertes, respectivamente. Se observaron numerosos intermediarios de reacción tras el destello. El seguimiento temporal de los cambios en los espectros infrarrojos proporcionó evidencia experimental de que ocurren reordenamientos significativos de protones, muy probablemente reflejando la liberación de un protón desde el sitio catalítico y que se forma un estado transitorio antes de la oxidación del clúster de manganeso 4, calcio o 5, que conduce a la producción de oxígeno. También se detectaron otros movimientos de protones. Estos resultados los autores lo utilizaron para desarrollar un mecanismo detallado de la reacción de producción de oxígeno. Ese mecanismo es el que ellos determinaron acá. Un mecanismo complejo que fueron haciendo paso a paso con esta metodología. En todo caso, más allá del entendimiento de este ejemplo, que es un artículo que está citado acá, finalmente se da unas conclusiones del capítulo que hemos observado, del capítulo 12 en general. Que aunque la espectroscopía vibracional no se ha utilizado tan extensamente en sistemas biológicos como la espectroscopía de la absorción ultravioleta visible, o la fluorescencia, o quizás otros métodos, puede proporcionar en ocasiones información única e importante que no podemos obtener por esas otras metodologías, y de ahí su valor. Con esto terminamos el análisis del capítulo 12 y para finalizar dejamos como referencia nuestro libro más el capítulo, y con esto combinamos. Gracias por su atención.